es para ustedes. Bueno, ya está aquí la diputada. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar en el programa. Agustín, encantada de participar. No, gracias a usted. Yo sé que viene corriendo ahí rapidísimo de la Ciudad de México. No, muchas gracias por estar aquí. Ya le decía yo a la audiencia que nos va a platicar sobre un asunto que es bien importante para el Estado, que se está dividiendo ahorita en el Congreso del Estado, que es el relevo del titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado. Ahí hay un procedimiento que está corriendo y que se podría definir en los próximos días. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que está pasando con el relevo en la Procuraduría, diputada? Bueno, no quisiera que sucedieran estas cosas en el estado de Guanajuato, pero todavía nos queda un tramo para que estos cambios y esas designaciones de las personas importantes de la política pública, de los derechos humanos en este caso, no sea a través de una simulación, sino realmente sea un cambio que nos dé una mejoría en la situación que ocurre. Todos sabemos que hay una crisis de derechos humanos en el estado de Guanajuato, que son miles de desaparecidos en el estado, que no se ha dado la atención debida a las víctimas, a los familiares de ellas, no ha habido un verdadero seguimiento a una demanda tan sentida como que es, desaparezca un ser querido. En este sentido, la Procuraduría de los Derechos Humanos pues ha sido omisa, no ha tenido esa firmeza para llamar la atención al fiscal, en este caso, para que las carpetas de investigación tengan un seguimiento adecuado, y es una demanda muy fuerte, yo creo que la más dolorosa de nuestro estado. Y bueno, este cambio que se da por que la persona que estaba en el cargo decide ya no continuar, no es ratificada entonces por el Congreso y se abre una convocatoria, a mí me parece que en tiempos muy cortos, muy breves, en donde no puede ser propuesta por parte de las organizaciones sociales, de los colectivos, de los especialistas en derechos humanos o las instituciones que se han encargado de ella, asociaciones civiles, puedan proponer verdaderamente a personas que tengan la capacidad para resolver los graves problemas de Guanajuato. Estoy hablando... Sí, perdón. Diputada, permítame interrumpirla un momento. Para nuestra audiencia que conozca cómo está este asunto, primero habría que mencionar que quien terminó su encargo fue José Raúl Montero de Alba, pero lo terminó desde noviembre. O sea, él fue nombrado en noviembre de 2016, tomó posesión del cargo y debió de haber entregado al relevo el mismo mes, o sea, ya vamos con un mes de retraso. Y ahora se ha abierto un proceso en el que hay varios candidatos, pero todavía no se conoce quién y, sobre todo, la transparencia del proceso no se ha dado como la gente podría esperarlo. ¿No es así, diputada? Sí, Montero de Alba termina su periodo y no hay previamente una convocatoria para que se llame a la sociedad a proponer. Montero de Alba presenta su renuncia, o bueno, su no deseo de ser ratificado demasiado tarde, y entonces esto hace que este proceso se retrase y se haga muy breve el tiempo para esta convocatoria. En este sentido, las personas que se registran, no sabemos de manera cierta quién las propone. Esto es una deficiencia, tendríamos que saber exactamente
quién las propone y solamente algunos de los entrevistados mencionan quién los propone, no todos. Aquí hay una cuestión también en donde en la convocatoria no aparece que presenten un proyecto de trabajo, un plan de trabajo que nosotros podamos evaluar. Y por otra parte, no hay criterios idóneos para que nosotros podamos calificar como diputados los atributos que un titular de una Procuraduría de los Derechos Humanos debería de tener. No hay una serie de elementos que nos marquen criterios muy precisos. No puede ser que presentando un currículum y con una entrevista de no más de 20 minutos, quizá 25 minutos, nosotros los diputados podamos tener una valoración de estas personalidades para nosotros poder tomar una decisión. Por otro lado, el hecho de que no se transmita en vivo la entrevista, que no puedan los ciudadanos y las asociaciones de derechos humanos, los colectivos, poder participar vía electrónica con sus opiniones, con preguntas, y esto hace que no se vuelva transparente este proceso para la ciudadanía y además se niega la participación de los ciudadanos y las ciudadanas que quisieran preguntar. Que si nosotros tuviéramos esa posibilidad, nosotros tomaríamos algunas preguntas y las haríamos a los candidatos. Pero en este caso, el cerrar esa posibilidad, pues también es una falta de transparencia. En el proceso también se marcó que las diputadas y los diputados que no fuéramos parte de la Comisión de Derechos Humanos y grupos vulnerables, preguntáramos al final, como si somos de otra categoría, pero además que escribiéramos en el chat las preguntas para que previamente fueran conocidas. Todas estas cosas pues limitan nuestra participación. Y bueno, por otra parte, hay candidatos que de entrada nosotros los rechazaríamos y la sociedad los rechazaría. Hay gente que es afiliada al Partido Acción Nacional, hay personas que han tenido cargos a través de su partido y que participan pues de manera abierta también en esta convocatoria. ¿Cómo quién es, diputada? Bueno, pues está Vicente Esqueda, es uno de los más cuestionados, digamos, porque él ha sido presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y es reconocido por sus cargos previos dentro de las estructuras del PAN, inclusive como asesor del grupo parlamentario del PAN. Y hay otras personas como Carla Alcaraz, Edna también, que han participado en la administración pública, también en el Tribunal de Justicia Administrativa, en otros cargos, o bien dentro de la misma Procuraduría de Derechos Humanos, en el equipo de Montero, en donde nosotros sabemos que no hay resultados, que no hay una acción efectiva de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Tenemos todos estos casos de violaciones ante la agresión de la policía, de la FESPE, de las policías municipales en San Miguel Allende, en León, Guanajuato, en mismo Guanajuato capital, cuando son golpeadas estas mujeres y tomadas presas, y no hay una reacción, una vinculación directa con la víctima, ¿no? Están las denuncias, pero yo hice una de las preguntas, bueno, no basta con que los ciudadanos denunciemos, hay una estructura de investigadores,
de las denuncias de los delitos contra los derechos humanos, pero no hay ninguna acción, ¿no? Hay que esperar. Sí. Diputada, perdón, ¿quién decide este proceso? O sea, ¿quién decide que así se debe de desarrollar este proceso? ¿Ustedes? ¿Ustedes en Morena también avalaron este procedimiento, este tipo de procedimiento en el que... No, por supuesto que no ¿Quién lo lo avalamos. decidió así? No, por supuesto que no lo avalamos. La Comisión de Derechos Humanos tiene dentro de sus integrantes 3 diputadas del PAN, una diputada del Partido de la Revolución Democrática y desgraciadamente una ex diputada del Partido Morena que ha renunciado ya y que nosotros la hemos expulsado por su forma de votar en contra de nuestras iniciativas y ahora se registra como candidata independiente en Acámbaro y bueno, hay personas que les interesa mucho los cargos y en Morena nos interesan los encargos, nos encargaron que representáramos a la ciudadanía, que lleváramos la voz al Congreso de la ciudadanía y eso estamos haciendo. Y bueno, esta diputada que hemos separado del grupo parlamentario ya por escrito, solicitamos que se volviera a reestructurar nuestro grupo parlamentario sin ella. ¿Nos puede decir quién es? Digo, para que no parezca que es la innombrable, ¿verdad? ¿Cómo se llama la diputada? Es Guadalupe Salas Bustamante, ella ahora es sin partido y ella junto con el resto de las diputadas que he mencionado diseñan la metodología para la elección del nuevo procurador de los derechos humanos. Esto de que no haya habido la posibilidad que los medios de comunicación estén de manera presencial, que los ciudadanos participen con sus opiniones y sus preguntas, esto que se haya hecho de esta manera, en donde podíamos hablar hasta el final los demás diputados, estas cuestiones, nosotros le decimos de la metodología, pues la diseña la comisión correspondiente, que es la de derechos humanos. Entonces, esto se da en votación. Yo hablé al principio y dije pues que no estaba de acuerdo que fuéramos al final y mucho menos que tuviéramos que escribir las preguntas, ¿no? Yo lo que les pregunté a los aspirantes es que, bueno, si defenderían su decisión de manera soberana, sin que hubiera presiones ni del Poder Ejecutivo, ni de ningún partido político para decidir lo que debía hacerse en la defensa de los derechos humanos, ¿no? En la defensa de los derechos humanos en Guanajuato hay muchísimo que hacer. Entonces, hay una crítica permanente al fiscal, hay una crítica permanente al secretario de Seguridad Pública por haber crecido la delincuencia de la manera que ha crecido y tiene que ver con los derechos humanos, porque lo primero, el derecho humano más importante, pues es la vida misma de todos los ciudadanos. Y este clima de violencia atenta contra la vida de los ciudadanos. No sabemos en qué momento podamos ser víctimas, ¿no? Secuestrados, desaparecidos, inclusive desaparecidos de manera forzada por los cuerpos de seguridad, ¿no? Como ha sucedido. Diputada, al principio antes de que usted se conectara, yo decía que este proceso pareciera ser la reedición de lo que ocurrió con el fiscal, en el que el PAN, con su mayoría aplastante, impone 9 años más a Carlos Amarripa. ¿Esto es así en este caso?
Sí, realmente todos estos procesos, la gente lo siente, no es que yo lo diga, es simulación. Pareciera que ellos ya tienen quién va a ser el nuevo procurador de los derechos humanos, como sabían que iba a ser el fiscal, antes procurador, que iba a tener este periodo tan largo, además, que nosotros presentamos iniciativas para que estos periodos no fueran tan largos, porque esto vicia a las instancias al estar tanto tiempo en el poder y tener tantos compromisos con el poder. El poder es maravilloso cuando es para servir a la sociedad, pero cuando este poder no está sirviendo para ello y introduce elementos para cubrirse unos con otros, ¿verdad? Porque si el procurador de los derechos humanos protege a los que están faltando a los derechos humanos y es su obligación protegerlos, pues simplemente se da un círculo vicioso en donde el que realmente paga esta situación, pues es la ciudadanía, ¿no? Todos los guanajuatenses. Ya nos mencionaba un nombre y yo efectivamente puse el foco en Vicente Esqueda. ¿Usted también cree que él va a ser el propuesto? Yo creería que sería el error más grande porque se exhibirían de una manera que la población se daría cuenta que esto es solamente un paso para introducir a esta Procuraduría y a esta protección de todos ellos a un amigo, ¿no? A otro Bueno, no carnal. creo que eso les inquiete mucho a los panistas, ya lo hicieron con el fiscal, ¿no? Pues Así lo miren, hacen comúnmente, ¿no? todavía creo que no se atreverán. Pero bueno, están otros personajes, ¿no? Hay, ¿Como quién es? bueno, está Edna Aguilar, le decía yo que ella es parte también del grupo, que ha trabajado en el tribunal administrativo, gente que O sea, también dependía de Vicente Esqueda. dependía de Vicente Esqueda y Carla Alcaraz pues dependía de Montero y bueno, pero lo grave del asunto es que no hay un proceso que verdaderamente pueda garantizar que sea la persona idónea para el cargo. Eso me preocupa más, ¿no? Bueno, Yo no yo le puedo voy a decir, decir, si me lo permite, a mí me preocupa todo, el proceso y las personas, porque ya relató usted aquí mismo cuál es el contexto. O sea, el contexto de Guanajuato es gravísimo. O sea, Guanajuato hoy por hoy es noticia nacional e internacional, no por las momias de Guanajuato, no por el cerro del Cubilete, no por los zapatos que se hacen en el León maravillosos, no, no, no. Es noticia nacional e internacional por las fosas, por los homicidios, por la inseguridad. O sea, por eso, yo no sé usted cómo vea, pero a mí me preocupa todo. sí, bueno, esto que dice que la ONU en este momento está tan preocupada por Guanajuato que manda un correo en donde dice, se pone a disposición de los organismos especialistas de búsqueda, de resolver estos casos tan graves como es la desaparición de ciudadanas y ciudadanos guanajuatenses y pone a disposición equipos para que intervengan en Guanajuato. Sí, realmente es preocupante. Y bueno, creo que puede haber personas valiosas en este grupo, pero vamos a ver qué desarrollo tiene esto, pero sí creo que todos tenemos que estar pendientes, creo que debemos de denunciar esto que ocurre, que no es correcto, la metodología que se aplicó, que el tiempo es muy corto, que no se permitió que organizaciones de derechos humanos que no fueran asociación registrada pudieran proponer, que no haya criterios claros de selección
para que nosotros podamos evaluar de manera muy objetiva a las personas que se proponen para el cargo. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que afinarse y a lo mejor se pediría, bueno, creo que es lo más correcto, que se pospusiera esta decisión para que verdaderamente hubiera una evaluación de los perfiles y que fuera la persona más indicada, la persona que académicamente esté preparada, pero no solamente académicamente, sino que esté vinculada al trabajo de los derechos humanos, a la protección de derechos humanos y que tenga la suficiente experiencia para tomar esta situación tan grave que no es fácil de resolver, pero que necesita haber voluntad, conocimiento y experiencia para que esa persona pueda realmente actuar en protección de derechos humanos. Diputada, la bancada de Morena, ¿qué va a hacer? ¿Qué está dispuesta a hacer para que su propuesta de posponer la decisión se cumpla, para que ustedes puedan lograr esto que usted nos está mencionando? ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Qué van a hacer? Mire, nosotros tenemos órganos y procesos que son, que están sustentados en la ley orgánica del Congreso y nosotros hemos sido respetuosos, nosotros acompañamos a la protesta social de todas las personas que han sido violentadas, pero también respetamos la legalidad. En este sentido, la Junta de Gobierno analiza estas situaciones y lo vamos a plantear en la Junta de Gobierno. Lo vamos a plantear también en el Pleno del Congreso, en donde vamos a solicitar pues que se posponga y que se haga un mecanismo más limpio, más transparente y donde haya participación de la sociedad. Sí, a lo que me refería es qué acción concreta van a tomar, porque bueno, yo entiendo su postura de ser respetuosos. Y según el relato que ha hecho, bueno, los que no han sido respetuosos son los panistas, ¿sí? En ese sentido, ¿qué van a hacer? Mire, dentro del Congreso es lo que podemos hacer. Como diputados es lo que podemos hacer. La sociedad civil se manifestará con ello también. Nosotros no, cada vez que aparecemos por ahí en alguna movilización, dicen que estamos politizando el asunto, ¿no? Entonces, no, la sociedad civil tiene sus propias causas y tiene sus propias formas de protestar y manifestarse en contra de lo que sucede. Pero nosotros, como legisladores, no queremos abonar a que haya una situación que no se pueda controlar. Nosotros estamos rigiéndonos por la legalidad que existe en el estado de Guanajuato y en el Congreso. Y no queremos hacer más que lo que nos toca. Yo creo que aquí los medios de comunicación tienen un papel importantísimo. La sociedad, los colectivos, las asociaciones también tienen su papel y nosotros como legisladores tenemos el nuestro y queremos cumplir dentro de la legalidad los mecanismos para exigir que se dé las cosas de otra manera. Bueno, diputada, pues algo más que nos quiera comentar, que algo que se le haya quedado ahí pendiente. No, pues Muy importante. agradecer a todos ustedes, los medios de comunicación, a ti, Agustín, que podamos expresar nuestra opinión sobre lo que pasa en el Poder Legislativo y en general en Guanajuato, que conozcan que el proceso de cambio está muy, muy restringido en nuestro estado de Guanajuato. Quisiéramos avanzar como otros estados lo están haciendo, como el país está transformándose, pero bueno, nosotros tenemos un ambiente mucho más complejo, más difícil, con una mayoría en el Congreso
que detiene muchas de nuestras iniciativas, que algunas están todavía en el congelador y que no quieren ni siquiera que se traten en comisiones, mucho menos que se voten en pleno. Y el trabajo es complejo, pero es importante esta etapa. Es la primera vez que el grupo parlamentario de Morena, como un verdadero grupo, está participando y está manifestando su oposición a lo que pasa en contra de los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, diputada, pues yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí. Las puertas aquí siguen abiertas para cuando usted quiera volver a visitarnos. Se lo vamos a agradecer muchísimo porque nos ilustra mucho de lo que está pasando allá en el estado de Guanajuato, uno de los estados más inseguros del país, y que vive momentos bien importantes, incluso cruciales con este tipo de decisiones, porque tienen que ver, como bien lo dice la diputada, con la vida misma de las personas que viven ahí. Gracias, diputada. Gracias, Agustín. Me encantó estar en el programa y cuenta conmigo para cualquier otro tema que pueda ser tratado y sea de interés de toda la sociedad. Ya le estaremos consultando, diputada. Cuídese mucho, que tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues ya vieron a la diputada, la escucharon. Hay un proceso bien importante en el estado de Guanajuato que seguramente dará, no sé qué resultados, pero todos podemos presumir, y por eso le decía yo a la diputada, que puse el foco en Vicente Esqueda. Vicente Esqueda es un personaje muy particular del PAN porque tiene que ver con esa ala ultraderechista que vive desde hace mucho tiempo en ese partido y que lleva los hilos de la política en la Cámara, en el gobierno, en las instituciones paraestatales, esa ala ultraderechista del PAN que decide todo prácticamente de las instituciones públicas. Es particularmente llamativo que sea él uno de los candidatos a dirigir la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, porque estamos viviendo un contexto, como ya lo decía la legisladora, en el que Guanajuato está pasando por cuestiones realmente complicadas. Y si esta decisión del PAN se concreta, incluso con cualquiera de los candidatos que ya mencionó la legisladora, entraríamos en una etapa en la que otra vez se renueva un mandato en la Procuraduría que muy difícilmente transformaría las cosas en el Estado. Muy pocas posibilidades habría, me atrevo a decirlo, de que la defensa de los derechos humanos de las personas, de quienes viven en el Estado, se respeten. ¿Sí? Ya lo hemos visto en los meses, en los años anteriores, cómo se ha ido incrementando la violencia y la Procuraduría de Derechos Humanos ha guardado silencio. Quizá ahora pudiera entrar en una etapa en la que nada más veamos a la Procuraduría abrir la boca, expresarse en defensa de los funcionarios, en defensa de ellos mismos, ¿sí? Ya más abierto y no se le deje a la gente otra oportunidad más que acudir al gobierno federal. Estamos en esa paradoja. Por eso también le contábamos el caso de Oaxaca, ¿sí? Porque vivimos actualmente en esa paradoja de que los estados viven una independencia en sus fiscalías, en sus comisiones estatales de derechos humanos, pero la gente no encuentra respuestas. Tiene que acudir al gobierno federal. En ese escenario estamos y seguiremos hablando de ello. Seguiremos hablando de los casos que a ustedes creo que les interesan, los de la gente de a pie, como usted y como yo.